Bueno, y venimos a presentar una revisión sistemática acerca de las consecuencias psicológicas, familiares, sociales y académicas de los hermanos de niños y adolescentes con cáncer. Este trabajo estuvo realizado por Simón Gil y por María Rita Ozores, que soy yo. Bueno, cuando hablamos de cáncer, normalmente lo solemos asociar a población adulta. Nada más lejos de la realidad, porque tanto niños como adolescentes también se ven afectados por esta enfermedad. Es más, cada año alrededor de los 400.000 niños y adolescentes son diagnosticados de cáncer. Esto nos permite ver de alguna manera el alcance que tiene este diagnóstico, esta enfermedad. A pesar de todos los avances que hay, tanto respecto al diagnóstico como respecto a los tratamientos, el impacto de la noticia afecta no solo al niño que acaba de recibir ese diagnóstico, sino a todo el núcleo familiar. Es decir, afecta a los padres y afecta también a los hermanos. Afecta a los hermanos porque, de alguna manera, vivir la experiencia de tener un hermano con cáncer implica tener que lidiar o afrontar ciertas preocupaciones, implica tener que afrontar también la incertidumbre, implica tener que afrontar también los cambios que pueda haber en el día a día, porque es cierto que los padres van a destinar gran parte de su tiempo al hermano que tiene este diagnóstico de cáncer. Por lo tanto, el resto de hermanos va a tener que pasar a reorganizar un poco las rutinas que tenía, incluso puede pasar al cuidado de otros cuidadores principales, ¿no? También puede verse afectado de alguna manera porque los hermanos pueden llegar a sentir que ya no pasan tanto tiempo, ya no comparten tanto tiempo con sus padres, ya no tienen la misma atención que tenían antes. Y esto de alguna manera también puede repercutir en cómo se pueden llegar a sentir. Es más, estudios relativamente recientes lo que nos dicen es que puede aparecer por ahí la sensación de soledad, precisamente por este aspecto. Pero también aparecen por ahí otras emociones, tales como la tristeza. Puede aparecer también el miedo vinculado pues, a todo este proceso, la culpa y niveles un poquito más elevados de ansiedad. Todo esto puede afectar ya no solo al ámbito familiar, ya no solo al ámbito psicológico, sino también al ámbito social, a la hora de relacionarse con sus iguales y también en el ámbito académico, porque inevitablemente esto va a influir en su rendimiento, en su rendimiento escolar. De ahí que nosotros queríamos, pues bueno, de alguna manera analizar un poco cuáles son las consecuencias psicológicas, familiares, sociales y académicas que podían llegar a tener estos hermanos de niños y adolescentes que han sido diagnosticados de cáncer. Para ello lo que planteamos fue la pregunta PICO, donde la población eran pues estos hermanos de niños o de adolescentes con cáncer. La intervención, en este caso la exposición, era pues, tener un hermano con cáncer y se iba a comparar con la población general o con hermanos de niños sin cáncer. Y como resultados lo que queríamos era ver un poco el impacto que tenía a nivel psicológico, a nivel social, familiar y académico. Se establecieron criterios de inclusión y de exclusión. Y dentro de los criterios de inclusión lo que se estableció es incluir a hermanos de pacientes pues, oncológicos pediátricos, ¿no? Estos hermanos podían ser biológicos o adoptivos, ¿vale? También se incluyeron estudios que podían ser cualitativos, cuantitativos o mixtos. Y sobre todo aquellos estudios que estuviesen vinculados con las consecuencias a nivel psicológico, a nivel familiar, social o académico. Y los artículos que se seleccionaron estaban publicados en inglés o en español en los últimos 10 años. ¿Vale? Y como criterios de exclusión lo que teníamos eran pues, bueno, estudios que se centrasen en padres, en cuidadores o en profesionales, incluso en los propios niños con cáncer,
que no tuviesen ningún tipo de resultado concreto o específico para los hermanos de niños con cáncer. Bueno, también se excluyeron revisiones sistemáticas pues, para tratar de no duplicar la información que se obtenía y también estudios de intervención como tal o alguna tesis. ¿Dónde se realizó la búsqueda? Pues bueno, en 4 bases de datos que fueron Web of Science, Scopus, Medline y Dialnet. Y para ello lo que se utilizaron fueron diferentes términos de búsqueda, tanto en español como en inglés, que estaban relacionados con hermanos y hermanas, niños con cáncer, cáncer oncológico, efectos, impacto y consecuencias. Y todos estos términos estuvieron combinados con operadores booleanos que fueron AND y OR. Y los filtros que se aplicaron fueron bueno, pues los que comentábamos antes, inglés y español en los últimos 10 años. Después de esta búsqueda, lo que se obtuvieron fueron 217 artículos que bueno, pues en ese primer cribado se vieron que había algunos duplicados, 6 concretamente, y después de eliminar estos 6 se quedaron en 211. Así que estos 211 artículos se revisaron por título y por resumen y se eliminaron 194, llegando a quedar 17 artículos que se revisaron a texto completo. Cuando se revisaron, lo que se observó es que algunos, concretamente 2 de ellos, eran revisiones, por lo tanto se excluyeron, se eliminaron, y otros 2 eran protocolos, así que se eliminaron también, y el número final de artículos incluidos fueron 13. ¿Qué nos encontramos? Pues bueno, que las consecuencias psicológicas se pueden dividir a corto y a largo plazo. A corto plazo lo que se encontró es que había emociones que estaban como mucho más presentes, ¿no? Que eran más frecuentes, tales como la tristeza, el miedo, la culpa o la ansiedad. Estas eran las principales. También aparecía por ahí la sensación de abandono y la sensación de invisibilidad, porque los padres es verdad que dedican mucho más tiempo a los hermanos con cáncer, entonces esto puede derivar en la sensación de que los hermanos de estos niños con cáncer se sienten un poco más invisibles, se sienten un poco más abandonados o menos atendidos. Y esto de alguna manera repercute en su autoestima, que se observa pues, un poco más baja. Estos son los resultados a corto plazo, las consecuencias, mejor dicho, a corto plazo, pero a largo plazo lo que ocurre o lo que se observa es que hay como mayores niveles o niveles relativamente altos de resiliencia, y esto hace que el nivel de autoestima sea bastante más, bueno, sea considerable, ¿no? Sea bastante mejor, incluso que ellos tengan la sensación de crecimiento personal, porque puede aparecer por ahí la sensación de haber aprendido algo después de esta experiencia que ha sido pues un poco difícil, ¿no? Todo esto va acompañado de niveles bastante bajos del trastorno de estrés postraumático. Entonces podemos decir que a largo plazo las consecuencias no son o no parecen ser tan negativas como las que se pueden observar a corto plazo, precisamente o probablemente por el impacto que tiene la noticia y por todos los cambios a los que se ven sometidos estos niños y estas niñas. Respecto a las consecuencias familiares, pues lo que se puede observar principalmente es que hay como un cambio bastante considerable en el día a día, en el sistema familiar, porque se prioriza un poco al hermano que acaba de recibir este diagnóstico o que está en el tratamiento de cáncer y bueno, pues de alguna manera los hermanos pueden verse cuidados o atendidos por otros cuidadores que no son sus padres, que probablemente era lo que estaba acostumbrado hasta el momento, ¿vale? También es verdad que se observó que
en los padres que presentaban malestar, tanto a nivel personal como a nivel de pareja, acababa repercutiendo en problemas emocionales y conductuales en los hijos, concretamente en los hermanos de los niños con cáncer. Entonces, bueno, aquí se puede observar que ese malestar de los padres también tiene repercusiones en los hijos. Lo que se observó es que hay bueno, pues algunas dificultades en la relación que tienen con sus iguales, porque lo que sienten es que, bueno, se sienten incomprendidos por sus iguales, entonces ahí puede aparecer esta sensación de desconexión, de que ya no estoy cómodo, ya no se sienten tan a gusto, ¿no? con ese grupo de amigos que podían tener antes, y de ahí que aparezca también un poco como el aislamiento. Sí que es cierto que se observó que el apoyo social funciona como un protector, como un factor protector, ¿vale? Frente al malestar, frente al deterioro que pueden tener estos hermanos de los niños con cáncer, ¿vale? Es más, algunos de estos hermanos también llegan a desarrollar una madurez social que otros niños de su misma edad no llegan a alcanzar. Entonces aquí podemos observar que puede haber como consecuencias un poco más desagradables, pero también hay algunas que, como esta madurez social, que sí es bueno, pues más positiva. Respecto a las consecuencias académicas, lo que se observó es que hay peor calidad del sueño y esto llega a afectar de alguna manera al rendimiento y a la concentración, ¿vale? También es cierto que en algunas ocasiones puede haber alguna ausencia pues, a nivel escolar, que puedan faltar un poco más a algunas clases y de alguna manera esto también influye en los resultados. Pero al mismo tiempo lo que se observó es que el ámbito académico actúa como un factor protector. De alguna manera lo que les proporciona a estos hermanos de los niños con cáncer es como cierta rutina y cierta estabilidad que, bueno, pues quizás ellos han perdido en algún momento del tratamiento de su hermano y bueno, el tener esta rutina, el tener esta estructura diaria, de alguna manera les favorece. Y también es verdad que el ámbito académico de alguna forma les ayuda también a mantener el contacto con sus iguales y porque al final es el lugar donde, bueno, donde se encuentran todos los días, donde comparten gran parte de su jornada y sentirse pues, respaldados o apoyados o acompañados, pues bueno, ayuda, ¿no? Y de alguna manera actúa también como este factor protector. Bueno, a pesar de esto, hemos encontrado como ciertas limitaciones en nuestro estudio. Una de ellas es la heterogeneidad de los estudios, pues porque bueno, los diseños son diferentes, las muestras, pues bueno, algunas son más amplias y otras son más reducidas. Hubo algún estudio que tenía una muestra pues como de unos 5 participantes, que evidentemente pues esto también aporta algún sesgo, ¿no? Y también los instrumentos utilizados son bastante diferentes. También se puede decir que otra de las limitaciones es que gran parte de los artículos o de los estudios que hemos encontrado son respecto a las consecuencias psicológicas frente a las consecuencias sociales o académicas, por ejemplo. Entonces, esto también supone pues un posible sesgo, ¿no? Y como líneas de investigación futura, pues bueno, quizás estaría bien profundizar un poco en estos estudios o en estas consecuencias, sobre todo a nivel académico y a nivel social, que es donde más pueden escasear, y también realizar estudios longitudinales. Es cierto que hemos encontrado algunos, pero es verdad que son mínimos, entonces quizás estaría bien profundizar un poco en este aspecto. Y luego también estaría bien, o
o se puede proponer analizar un poco los factores protectores, ¿no? Como hablábamos antes del apoyo social, el apoyo familiar, bueno, incluso la resiliencia. Entonces, bueno, como conclusiones, pues simplemente destacar que los hermanos de niños y adolescentes con cáncer pues se ven afectados por el diagnóstico y tienen ellos pues un impacto emocional, familiar, académico y social. A pesar de esto, pues bueno, el apoyo familiar, el apoyo social y el escolar parece actuar como un factor protector y la atención que se propone en oncología pediátrica pues sería integral, sería lo más adecuado, incluyendo ya no solo al paciente, sino también a toda la familia y concretamente a los hermanos.